¿Y si te dijera que tu mente, por más brillante que sea, está saboteando lo que Dios quiere entregarte? Todos los días te levantas pensando en cómo solucionar tus problemas, cómo pagar las cuentas, cómo arreglar ese conflicto, cómo lograr tu paz. Tu mente no descansa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si tanto pensar está reemplazando el lugar que le pertenece solo a Dios? Porque a veces pensar tanto no es sabiduría, es desconfianza. Y si te dijera que hay una puerta espiritual que solo se abre cuando dejas de pensar tanto y comienzas a confiar realmente en Dios, sin condiciones ni cálculos. Y si esa puerta oculta detrás de tu ansiedad diaria es la que guarda el milagro que estás esperando desde hace años. Este video no es un estudio bíblico más. Es una confrontación directa con el exceso de control que tú mismo has intentado ejercer sobre tu vida. Es una invitación a soltar lo que nunca te correspondía cargar, y es un llamado del Espíritu Santo para revelarte un principio olvidado, uno que puede transformar tu vida de ansiedad en una vida de paz sobrenatural. Porque sí, existe un secreto en las Escrituras, uno que casi nadie enseña. A veces, tu razonamiento es el obstáculo que está deteniendo el poder de Dios. Hoy te lo voy a mostrar con ejemplos bíblicos tan reales, tan vivos, que vas a sentir que Dios te está hablando directamente al corazón. Este video es para ti, que has intentado todo, que has orado pero no has sentido respuesta, que estás agotado de darle vueltas a los mismos problemas. Es aquí donde descubrirás cómo dejar de pensar tanto y empezar a confiar en lo eterno. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje por 8 verdades bíblicas que van a cambiar tu forma de vivir. Verdades que te mostrarán cómo, cuando entregas el control, el cielo se mueve. Cómo, cuando dejas de exigirle respuestas a Dios y solo decides confiar, entonces ocurre lo inexplicable. Y cómo, cuando tu mente se calla, su voz comienza a hablar más fuerte que nunca. Habrá momentos en este video en los que sentirás que el mensaje fue hecho solo para ti, porque el Espíritu Santo quiere que lo escuches hasta el final. Y especialmente porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la llave espiritual que desbloquee esa bendición que tanto has pedido. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo como acto de fe. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. Sí, escríbelo, porque cuando lo haces, estás dando una señal de que estás comprometido con este mensaje, con tu fe y con tu transformación. Y si aún no le diste me gusta, hazlo ahora, porque cada vez que le das me gusta a este tipo de contenido, estás obligando a YouTube a mostrarle este mensaje a más personas necesitadas. Estás siendo un sembrador de la palabra de Dios. Y eso es digno de honra. Gracias por hacerlo. Eres parte esencial de esta misión. Suscribirte también tiene un propósito más profundo. ¿Sabías que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden congregarse? Este canal se convierte en su único alimento espiritual. Y tú, al apoyar este contenido, estás ayudando a edificar la fe de hermanos que ni siquiera conoces, pero que Dios te está usando para alcanzar. Por eso, siempre al empezar nuestros estudios, comentamos juntos: paz en Cristo. Es nuestra forma de declarar que el Señor está aquí, que nos estamos uniendo como familia espiritual y que el enemigo no tendrá lugar en nuestras mentes hoy. Así que quédate hasta el final. Este estudio no es solo conocimiento, es revelación. Y puede que hoy, justo hoy, sea el día en que Dios te muestre por qué nada funcionaba hasta que decidiste soltar y confiar. ¿Estás listo? Entonces abre tu corazón, guarda silencio interior, porque vamos a comenzar. El silencio de Dios en el desierto
Jesús y la confianza sin explicación. Durante 40 días y 40 noches, Jesús estuvo en el desierto. Hambre, calor, soledad y silencio. Silencio de Dios, silencio absoluto. Pero también un escenario sagrado, donde el Hijo de Dios nos enseñó uno de los principios más poderosos de la fe. La verdadera confianza no necesita explicaciones. Jesús, en ese desierto, no se puso a calcular. No buscó estrategias para hacer que el Padre hablara. No intentó convencer a Dios con argumentos, ni se victimizó por el sufrimiento. Él esperó, confiado, silencioso, obediente. La tentación llegó. Satanás se acercó con ofertas irresistibles. Convierte estas piedras en pan. Tírate desde el templo, los ángeles te cuidarán. Adórame y te daré todos los reinos del mundo. ¿Notas algo en común en cada una de estas ofertas? Todas eran atajos, atajos mentales, soluciones rápidas a problemas reales. Pero Jesús no cayó en la trampa de pensar demasiado. Él respondió con la palabra, no con razonamientos. No intentó defenderse con lógica, ni justificar su sufrimiento. Solo confiaba. Y eso lo hizo invencible. ¿Cuántas veces tú has estado en tu propio desierto y has sentido ese mismo silencio de Dios? Te preguntas, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me muestra qué hacer? ¿Será que me abandonó? Y entonces, como Satanás con Jesús, tu mente comienza a ofrecerte atajos. Hazlo tú mismo, no esperes a Dios. Controla la situación, no te quedes de brazos cruzados. Esto es demasiado para confiar. Piensa, analiza, resuelve. Pero ahí está el peligro. Pensar demasiado cuando Dios está en silencio es dejar de escuchar lo que solo se oye en lo espiritual. Porque a veces Dios guarda silencio, no porque no esté haciendo nada, sino porque quiere que confíes incluso cuando no entiendes. El desierto no es el lugar del abandono, es el lugar donde se revela el carácter. Jesús salió del desierto con poder, no por haber resuelto nada con su mente, sino por haber confiado en el Padre en medio del silencio. ¿Y tú, qué estás haciendo en tu desierto? ¿Estás luchando por comprender todo? ¿O estás confiando sin ver? Porque te digo una verdad espiritual profunda. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es no hacer nada, solo confiar. Muchos quieren un Dios que actúe rápido, un Dios que explique cada dolor. Pero el Dios de la Biblia no necesita explicarse. Él actúa en el misterio, en el tiempo perfecto, en el silencio sagrado. Y si hoy no entiendes por qué las cosas no avanzan, si hoy estás en medio de un desierto personal, no busques explicaciones, busca su presencia, busca confiar sin entender. Porque es en ese momento, justo cuando sueltas la necesidad de entender, que Dios comienza a obrar. No estás solo. El mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en el desierto es el que está contigo ahora. No te hace falta entender más, solo confiar más. Y esto es solo el comienzo. 2. Pedro caminando sobre el agua. Cuando pensar demasiado te hace hundirte, la escena es impactante. El mar de Galilea, agitado por el viento, una tormenta en plena noche. Los discípulos aterrados en la barca, y de repente una figura se acerca caminando sobre el agua. Es Jesús, tu Pedro, impulsivo como siempre, lanza una frase que marcará la historia. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no le da un sermón, no le da garantías, no le explica nada, solo dice, ven, y Pedro se atreve, da un paso fuera de la barca. Camina sobre el agua. Por unos segundos vence la lógica. Su fe lo sostiene. Su confianza lo mantiene por encima de lo que debería hundirlo. Pero algo sucede. El viento sopla fuerte. Las olas golpean. Y Pedro comienza a pensar, ¿y si me hundo? ¿Y si esto no es real? ¿Y si estoy loco?
¿Y si no llego a Él? El milagro se rompe cuando aparece la duda. Pedro comienza a hundirse justo cuando deja de mirar a Jesús y empieza a mirar las circunstancias. ¿No te ha pasado igual? Un día te animas a confiar, a salir de tu barca, a dar ese paso de fe, pero luego viene el ruido, la crítica, la preocupación, el miedo al fracaso, y empiezas a hundirte en tus propios pensamientos. El problema no era la tormenta, el problema era pensar más en la tormenta que en Jesús. Jesús no le reprocha a Pedro por salir de la barca, tampoco por intentarlo. Le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese ¿por qué dudaste? Sigue resonando hoy en el corazón de muchos creyentes. Es como si el Señor nos dijera: ¿en qué momento dejaste de confiar y comenzaste a pensar demasiado? ¿En qué punto te convenciste de que lo imposible dependía de tu lógica y no de mi poder? Pedro, hundiéndose, representa a cada uno de nosotros cuando dejamos que el análisis venza a la fe, cuando queremos entender antes de obedecer, cuando exigimos certezas antes de caminar. Pero hay algo hermoso en esta historia. Jesús no deja a Pedro ahogarse. En cuanto Pedro grita: «Señor, sálvame», Jesús extiende su mano y lo toma. Eso nos enseña algo precioso. Aun cuando la duda te hunda, si clamas a Él, Él te rescata. Hoy tal vez te encuentras en ese momento. Saliste de tu zona de confort, empezaste a confiar, pero ahora las dudas te rodean como olas. Te preguntas si vas a lograrlo, si Dios realmente está contigo, si todo este esfuerzo tiene sentido. Déjame decirte algo. El hecho de que el mar esté agitado no significa que Jesús no está presente. Significa que tu fe está siendo fortalecida, porque los milagros no ocurren cuando todo está en calma. Ocurren cuando te atreves a caminar, a pesar de la tormenta, con los ojos fijos en Cristo. Y si hoy estás hundiéndote en pensamientos, ansiedad, dudas, miedos, solo clama. Él no necesita que pienses perfecto, solo que confíes. Pedro no fue el único que se hundió, pero sí fue el único que caminó sobre el agua. Los demás se quedaron en la barca, cómodos, lógicos, seguros, pero nunca supieron lo que se siente vivir un milagro. Tú no fuiste llamado a vivir en la lógica, fuiste llamado a caminar en lo sobrenatural. Y aunque tus pensamientos digan: esto no tiene sentido, la voz de Jesús sigue, diciendo: ven. El sueño de José. Cuando la promesa no tiene sentido, pero el plan de Dios sigue en marcha, José tenía un sueño. No uno cualquiera, sino uno que venía directamente del cielo. Dios le mostró que un día sería exaltado, que su familia se inclinaría ante él. Un mensaje claro, fuerte, pero confuso. ¿Por qué Dios le mostraría algo tan grande, siendo él apenas un joven pastor? Lo que vino después fue lo opuesto a esa promesa. Sus hermanos lo vendieron. Fue llevado como esclavo. Fue acusado injustamente por una mujer mentirosa. Fue encarcelado y olvidado durante años. ¿Dónde estaba la lógica de Dios? Todo parecía indicar que el sueño había sido una mentira, que confiar había sido un error, que José, en lugar de subir, estaba cayendo cada vez más. Y sin embargo, nunca lo vemos quejándose. No hay registro bíblico de que José haya dicho: Señor, esto no tiene sentido. ¿Por qué me haces esto? Ni una sola palabra de protesta. Solo espera y confía. Mientras su mente humana probablemente no entendía nada, su corazón seguía creyendo. Y eso lo cambió todo, porque si José hubiera intentado razonar el plan de Dios, se habría frustrado. Si hubiera intentado entender cada injusticia, se habría rendido. Pero en lugar de pensar demasiado, decidió permanecer fiel. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te ha pasado igual? Dios te da una promesa,
Te habla a través de un sueño, una palabra, una predicación. Te dice, te usaré, te levantaré, te restauraré. Pero luego parece que todo va para atrás. Perdiste el trabajo, te traicionaron, te enfermaste. Todo se oscureció y entonces la mente grita, esto no tiene sentido. Dios me engañó. No debería estar pasando esto, pero lo que no sabes es que la prisión era parte del plan. El rechazo era parte del diseño, la espera, la soledad, el silencio. Todo formaba parte del proceso que iba a prepararte. Para el lugar de la promesa, Dios no estaba ignorando a José. Dios lo estaba posicionando. El palacio no llega antes que la cárcel, y lo mismo está ocurriendo contigo. Ese retraso no es castigo. Esa injusticia no es olvido. Esa noche oscura no es señal de que Dios se fue. Es parte del proceso, parte del misterio. Parte del plan perfecto que tu mente no puede comprender, pero tu espíritu puede abrazar. José no se convirtió en gobernante de Egipto por sus habilidades, sino por su fidelidad en medio del absurdo. Y tú también serás levantado, pero no en cuando todo tenga sentido, sino cuando decidas confiar incluso cuando nada lo tenga. Porque hay algo que debes entender hoy. Dios no trabaja con lógica, trabaja con propósito. Y mientras más grande es el propósito, más confuso puede parecer el camino. Pero al final, cuando el telón se corra y veas lo que Él estaba construyendo, dirás como José, Dios transformó en bien lo que otros intentaron para mal. Génesis 50:20. Hoy quizás estás en la cisterna, o en la casa de Potifar, o en la prisión del olvido, pero no pienses tanto, no busques sentido humano. Solo haz lo que hizo José, confía, sirve, persevera, porque tu día de honra se acerca, y nada, absolutamente nada, podrá detener lo que Dios ya determinó. 4. Abraham y el sacrificio de Isaac. La fe que no pregunta por qué, sino que dice, aquí estoy. El cielo estaba en silencio ese día. El sol golpeaba con fuerza las piedras del monte Moria. Abraham caminaba al lado de su hijo Isaac, cargando la leña, sin respuestas, sin lógica, sin un plan B. Dios le había dicho, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. ¿Qué clase de Dios pide algo así? ¿No fue Él mismo quien prometió que de Isaac vendría una gran descendencia? ¿Cómo se puede confiar cuando Dios parece contradecirse? Aquí es donde muchas personas colapsan, cuando Dios les pide algo que no tiene sentido, cuando lo que Él demanda parece oponerse a lo que Él mismo prometió. Pero Abraham no discutió, no pidió explicaciones, no puso condiciones, solo dijo, aquí estoy. Eso es fe, eso es confiar sin pensar demasiado. Mira, esto. 3 días caminó Abraham con su hijo hacia el monte. 3 días sabiendo que iba a ofrecerlo como sacrificio. ¿Te imaginas lo que debe haber pasado por su mente? Las voces internas, los razonamientos, el dolor silencioso. Cualquier persona lógica habría dicho, esto no es de Dios. Esto es una locura. Debe haber un error. Pero Abraham eligió la voz de Dios por encima de la lógica. Eligió la obediencia por encima de la explicación. Y cuando estuvo a punto de bajar el cuchillo sobre su hijo, una voz lo detuvo. ¡No lo hagas! Ahora sé que temes a Dios. Entonces apareció un carnero trabado en un arbusto, y Dios proveyó. Aquí está la clave de esta historia. La provisión llegó en el lugar de la obediencia, no en el lugar del análisis. Muchos creyentes quieren entender a Dios antes de obedecerlo. Quieren ver la solución antes de moverse. Quieren garantías antes de entregar lo que más aman. Pero la verdadera fe no pregunta ¿por qué?, sino que responde sí, Señor. Y esto te lo digo con el corazón. El monte Moría no fue solo una prueba para Abraham.
Fue una lección para todos nosotros, una lección que grita al alma: no pienses tanto en lo que estás perdiendo, confía en lo que Dios está preparando, porque a veces Dios te pide algo que amas, no para quitártelo, sino para ver si lo amas más a Él. Y si hoy sientes que Dios te está pidiendo algo difícil, una renuncia, un cambio, una entrega que no entiendes, no entres en guerra con tus pensamientos. Entra en pacto con tu fe, porque solo en la cima del monte, cuando has subido con fe, es que verás lo que Dios ya tenía preparado desde el principio. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Pero recuerda, Jehová Jireh se revela a los que caminan sin entender, pero sin detenerse. ¿Y tú, estás dispuesto a subir al monte? Dios ya tiene el carnero listo, ya tiene la respuesta, pero no la mostrará a la mente calculadora, la mostrará al corazón que obedece aún con lágrimas, pero sin dudas. Hoy el Señor te llama por nombre, no para quitarte lo que amas, sino para demostrarte que su plan es más perfecto que tu entendimiento. Solo di como Abraham: aquí estoy. 5. El pueblo en el desierto. Cuando la impaciencia hace que dudes del Dios que ya te salvó, acababan de ver el Mar Rojo abrirse. Habían caminado entre paredes de agua. Habían visto al ejército egipcio que los oprimió por siglos desaparecer bajo las olas. Habían presenciado milagros innegables, señales del cielo, prodigios del Dios vivo. Y sin embargo, bastaron unos días en el desierto para que empezaran a dudar. ¿Nos trajo Dios aquí para morir? ¿No sería mejor volver a Egipto? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Dios? La mente humana olvida rápido, sobre todo cuando el presente no se ve como el futuro que soñábamos. El desierto pone a prueba nuestra confianza. Nos lleva a preguntarnos si lo que vimos alguna vez fue real, si Dios realmente está con nosotros, o si fue una ilusión del momento. Israel no cayó por falta de señales, cayó por exceso de razonamiento. Cuando Moisés tardó en bajar del monte, fabricaron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque querían un Dios visible, controlable, manejable, un Dios que no exigiera fe, sino confirmaciones. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces en tu propia vida, después de ver la mano de Dios, has dudado porque las cosas no suceden al ritmo que tú esperas? ¿Cuántas veces has intentado fabricarte tus propias soluciones, tus propios ídolos, tus propios planes, tus propios caminos? Todo porque Dios está tardando. Pero aquí va una verdad profunda: Dios no tarda, Dios prueba. El desierto no fue un castigo, fue un filtro. No todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no todos confiaron. Muchos pensaron demasiado, dudaron, criticaron, se rebelaron. Lo mismo ocurre contigo hoy. Estás en ese punto entre lo que Dios te prometió y lo que aún no ves. Ese punto donde el maná no parece suficiente, el agua escasea y el camino parece largo. Y el enemigo quiere que pienses: Dios se olvidó de mí. Fue un error confiar. Todo esto es una ilusión, pero el cielo hoy te responde: no pienses tanto, confía. Porque lo que estás llamando desierto es, en realidad, la sala de espera del cumplimiento. Lo que estás viviendo no es el final, es el proceso, es el entrenamiento, es el terreno donde muere el ego y nace la fe. Israel pensó que la promesa se trataba de tierra, pero Dios quería formarlos primero como pueblo, porque si no eres transformado en el proceso, no sabrás manejar la bendición cuando llegue. El desierto tiene una voz, y esa voz te pregunta hoy: ¿estás dispuesto a seguir creyendo, aunque no entiendas el camino? ¿Estás dispuesto a comer maná, aunque anheles carne? ¿Estás dispuesto a esperar la nube y el fuego, aunque preferirías un GPS? Porque los que no soportan el desierto nunca entran a la tierra prometida, pero los que confían, los que no se rinden, los que dejan de pensar tanto y simplemente siguen la voz del Señor, verán la gloria que solo se revela a los perseverantes. Así que si estás en medio del desierto hoy,
No pienses, no calcules, no regreses a Egipto. Confía, avanza y espera. Dios no ha terminado contigo. 6. Pedro caminando sobre el agua. Cuando la duda grita más fuerte que la voz del maestro, la noche estaba cerrada, el mar embravecido. Los discípulos remaban contra el viento, exhaustos, confundidos, con miedo. Y de pronto, lo imposible sucedió. Jesús camina sobre el agua, no corre, no vuela, no flota, camina paso a paso en medio de la tormenta. Y Pedro, el impulsivo, el valiente, el que siempre quería ir más allá, lanza una petición absurda. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús no le da un sermón, no le explica la física del milagro, no le habla de teología, solo dice una palabra: ven. Y Pedro se lanza, sale de la seguridad del barco, pone un pie sobre lo imposible y empieza a caminar sobre el agua. Aquí hay un misterio profundo. Mientras Pedro no pensó demasiado, caminó por encima de lo que lo había aterrorizado. Pero luego miró el viento, sintió las olas, escuchó el rugido de la tormenta y pensó y dudó y se hundió. Ah, Pedro, ¿qué cambió? ¿Jesús dejó de estar ahí? ¿El poder se fue? ¿La promesa caducó? No. Lo único que cambió fue su enfoque. Pasó de mirar a Jesús a mirar las circunstancias. Pasó de confiar a razonar. Y esa transición de la fe al análisis es lo que lo hizo hundirse. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Dios te dice, ven. Te llama a emprender, a perdonar, a salir del barco, a caminar en fe. Y tú, al principio, te lanzas con emoción. Pero luego viene el viento, los imprevistos, la opinión de la gente, la falta de resultados inmediatos. Y empiezas a pensar, ¿será que me equivoqué? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si me hundo? Y eso es justamente lo que pasa. Te hundes, porque el milagro nunca estuvo en tu habilidad, estaba en tu enfoque. Jesús no le reprochó a Pedro por pedir caminar, le reprochó por dudar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Pedro dudó. Pedro se hundió. Pero Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano, lo sostuvo y caminaron juntos de regreso al barco. ¡Qué gracia la del Maestro! ¡Qué fidelidad tan firme la suya! Incluso cuando nos hundimos por pensar demasiado, Él nos sostiene. Hoy tal vez tú también estás en medio de una tormenta. Tal vez ya diste el paso de fe, pero el viento te ha hecho temblar. Tal vez pensaste más de lo que creíste. Y ahora estás hundiéndote en ansiedad, temor, preocupación. Pero escucha esto, Jesús no ha cambiado. Él sigue sobre las aguas y sigue diciéndote, ven, deja de mirar las olas, deja de escuchar el viento, deja de sobreanalizar cada paso, solo fija tu mirada en Él y confía, porque lo que no puedes lograr con tu lógica, lo lograrás con tu obediencia. Y si llegas a hundirte, Él no te dejará caer. Su mano siempre estará allí. Así que hoy, vuelve a mirar al Maestro. Vuelve a caminar en fe. Vuelve a creer. No pienses tanto. Confía en Dios y vuelve a salir del barco. Sí, el silencio de Dios ante Job. Cuando no entiendes nada, pero aún así Él sigue siendo Dios. Job lo tenía todo. Era recto, temeroso de Dios, próspero, íntegro, pero en un abrir y cerrar de ojos todo se desmoronó. Perdió sus riquezas, perdió a sus hijos, perdió su salud, y lo más doloroso de todo, parecía haber perdido la voz de Dios. ¿Qué haces cuando clamas y el cielo no responde? Cuando oras con lágrimas, pero solo escuchas tu propio eco. Cuando vives en santidad, pero todo lo que te rodea es pérdida, dolor, caos. Job no entendía. Y lo peor, sus amigos intentaban explicarlo todo. Lo acusaban, le decían que debía haber pecado, que era un castigo, pero Job sabía que no. Sabía que había vivido conforme a la voluntad de Dios.
y por eso su dolor se volvió también confusión. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿No dijiste que estabas conmigo y Dios guardaba silencio? Aquí es donde muchos se quiebran, en el silencio, cuando no hay explicación, cuando no hay revelación, cuando no hay consuelo. Pero escucha esto con el corazón abierto. El silencio de Dios no es ausencia, es formación. Dios no habló porque estaba trabajando en lo profundo del alma de Job. Estaba mostrando al mundo que hay una fe que no depende de bendiciones, sino de convicciones. Una fe que no se dobla, aunque no entienda. Una fe que no necesita respuestas para mantenerse fiel. Job se sentó entre cenizas, lleno de llagas, sin consuelo. Pero aún así no maldijo a Dios, no se rindió, no renegó de su fe. Y entonces, cuando el proceso terminó, Dios habló. Pero no le explicó nada, no le dio razones, no le dijo, Job, mira, todo fue una prueba. No le reveló el diálogo con Satanás, le respondió con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién puso límites al mar? ¿Has mandado tú a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Por qué Dios le respondió con preguntas? Porque a veces Dios no quiere que entiendas, quiere que reconozcas que Él es soberano, que Él está por encima del sufrimiento, que Él no siempre explica, pero siempre sostiene. Y cuando Job entendió eso, dijo una de las frases más poderosas de toda la Biblia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Ah, qué profundidad! Job perdió todo, pero ganó una revelación de Dios que nunca habría conocido en la comodidad. Este es el secreto que muchos no quieren aceptar. A veces, el dolor es el único camino hacia la profundidad espiritual. A veces, el silencio de Dios es la antesala de una visión que transformará tu vida. Y al final, Dios restauró a Job, el doble de lo que había perdido. Nueva familia, nueva riqueza, nueva salud. Pero lo más valioso no fue la bendición, fue la visión. Ver a Dios no como el que explica todo, sino como el que es digno de confianza, aun cuando no entendemos nada. Si tú estás en una etapa donde todo parece confuso, donde el dolor ha silenciado tu adoración, donde el cielo parece callado, recuerda esto, no pienses tanto, confía, porque aunque no puedas oír a Dios, Él sí te está viendo. Y cuando Él hable, no solo te levantará, te revelará quién es Él realmente. Y eso, amado hermano, vale más que todas las respuestas. 8. El sueño de José. Cuando todo se rompe, pero Dios aún tiene un plan. José era un soñador, un joven con un corazón puro, elegido por Dios desde su juventud. Dios le dio visiones de grandeza, le mostró que un día estaría en alto, que muchos se inclinarían ante él, pero el camino hacia ese sueño fue todo menos glorioso. Sus propios hermanos lo vendieron, fue traicionado por su sangre, termina como esclavo en tierra ajena. Y cuando parece que empieza a levantarse en casa de Potifar, es acusado falsamente y arrojado a una prisión. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde quedó la visión? ¿Dónde está el favor? A simple vista, todo parecía romperse. Los sueños de José se estaban haciendo pedazos ante sus propios ojos. Pero lo que José no sabía es que el plan de Dios no se había detenido, solo se estaba desplegando paso a paso. ¿Sabes qué es lo más poderoso de esta historia? La Biblia nunca dice que José se quejó, nunca menciona que renegó, nunca nos muestra a José exigiendo explicaciones del cielo. Lo que vemos es algo sutil pero poderoso. Y Jehová estaba con José en la cisterna, en la esclavitud, en la cárcel. Dios estaba con él, aunque nada a su alrededor lo demostraba. Y es aquí donde la palabra que Dios tiene para ti hoy toma vida. No pienses tanto en todo. Confía,
porque incluso cuando no entiendes el proceso, el plan de Dios sigue avanzando. Cada traición fue una puerta, cada caída, una plataforma, cada injusticia, un escalón hacia el cumplimiento de la visión. Años después, José se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Desde el trono, ve a sus hermanos llegar con hambre, sin saber que están frente a aquel a quien vendieron, y cuando todo queda expuesto, cuando tiene el poder de vengarse, José llora. ¿Y sabes qué les dice? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. ¡Qué revelación! José entendió que todo lo que le pasó, aunque fue injusto, doloroso, inesperado, fue parte del diseño divino. No fue suerte, no fue casualidad, fue propósito disfrazado de dolor. Y aquí está el mensaje para ti, querido oyente. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo necesita que confíes, porque lo que hoy parece una cárcel, mañana será tu plataforma. Lo que hoy te rompe, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te hace llorar, mañana será el motivo por el que otros vivan. Dios no ha olvidado tus sueños, no los ha cancelado, solo los está madurando, así que no pienses tanto en por qué todo está saliendo mal. No analices más la traición, la pérdida, la injusticia. Confía en el tejedor divino, que usa incluso los hilos más oscuros para bordar su propósito. Hoy, como José, puedes no ver el trono aún, pero si perseveras, verás que todo tenía sentido. Y cuando eso pase, llorarás, no por lo que perdiste, sino por lo hermoso del plan que Dios tejió en silencio. Peque, el silencio de Dios, cuando no oyes nada, pero todo está sucediendo. ¿Alguna vez has orado y sentido que tus palabras no pasan del techo? ¿Te has preguntado por qué Dios guarda silencio justo cuando más necesitas una respuesta? Hay momentos en los que el cielo parece callado. Tus rodillas están marcadas por tantas oraciones, pero no sientes dirección, ni consuelo, ni cambio. Y entonces llega la duda. ¿Será que Dios me ha olvidado? ¿Será que hice algo mal? ¿Dónde está Él? Quiero que pienses en Jesús en la cruz, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el único sin pecado. También vivió ese silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese grito hay un eco que tú y yo conocemos bien. Ese sentimiento de abandono, ese abismo donde todo parece perdido, esa oscuridad donde ni siquiera la fe parece suficiente. Pero escúchame, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, es protección, es reposo antes del cumplimiento. Dios no habla cuando está trabajando en lo profundo. Así como un arquitecto no explica cada ladrillo mientras construye, Dios tampoco revela cada detalle mientras te forma. ¿Sabías que el período más largo de silencio bíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue justo antes de que naciera Jesús? 400 años sin voz profética, 4 siglos sin nuevos libros inspirados. Parecía que Dios había abandonado a su pueblo, pero estaba preparando la venida del Salvador. El cielo estaba en obra, aunque la tierra no lo notara. Tal vez eso es lo que está pasando contigo. Tal vez no oyes nada, pero se está gestando todo. Tal vez Dios está ordenando tu historia en secreto, tejiendo conexiones, rompiendo yugos, posicionando personas, y tú solo ves silencio. Por eso hoy Dios te dice, no pienses tanto. Yo sigo aquí, aunque no me escuches. El Espíritu Santo no necesita hablar todo el tiempo para estar contigo. A veces solo guarda silencio para que aprendas a confiar, para que crezcas en lo invisible, para que tu fe ya no dependa de sensaciones, sino de convicciones eternas. Cuando un maestro guarda silencio, es porque el examen ha comenzado, y tú no estás solo en esta prueba. Estás siendo observado por el cielo,
Y cuando apruebes, vendrá la promoción. Hoy quiero que lo declares con fe. Aunque no lo oiga, Él está obrando. Aunque no lo vea, Él me está guiando. Y aunque no entienda, yo confiaré. 10. El coraje de soltar el control. Fe que respira en medio del caos. La mente humana ama el control. Nos hace sentir seguros, en paz, estables. Por eso intentamos planear todo, anticipar lo que vendrá y analizar cada detalle. Pero hay momentos en los que la vida no encaja con nuestros planes. Todo se mueve demasiado rápido, todo se desarma, todo parece ir en dirección contraria a lo que oraste. Y ahí entra un tipo de fe que pocos conocen, la fe de soltar, la fe de confiar sin entender. La fe que se rinde, no a la derrota, sino al propósito. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le pidió dejar su tierra, su familia, todo lo que conocía, y no le dijo exactamente a dónde lo llevaría. Solo le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le mostró primero y luego lo envió. Primero lo sacó y luego le reveló. Muchos no ven la voluntad de Dios porque se niegan a soltar lo que conocen. Se quedan atados a lo que entienden, a lo que pueden explicar, a lo que es seguro. Pero la fe verdadera es el coraje de caminar con los ojos cerrados y el corazón abierto. Es dejar que Dios escriba con su mano lo que tú has intentado controlar con la tuya. Es admitir que no tienes todas las respuestas, pero confías en quien sí las tiene. Soltar no es rendirse, soltar es confiar, y confiar es descansar. A veces lo único que te separa de tu milagro es ese paso valiente de soltar lo que te ata y abrir las manos para recibir lo nuevo que el cielo quiere poner en ellas. El control genera cansancio, la fe produce paz. Y hoy, Dios quiere darte esa paz, pero necesita que sueltes el miedo al futuro, la ansiedad por lo que no ha pasado, la necesidad de entenderlo todo. Dios no está buscando mentes brillantes, está buscando corazones dispuestos. Hoy, en medio del caos, el Padre te susurra, solo confía, yo estoy aquí. Y si me dejas, te llevaré más lejos de lo que jamás soñaste. Y tú, ¿te atreves a soltar? Has llegado hasta aquí. Y no es casualidad. Es una señal, una evidencia de que tu corazón tiene sed de Dios. Una prueba de que aunque las dudas griten, tú decides creer. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Muy pocos resisten el impulso de detenerse, de distraerse, de desconectarse. Pero tú permaneciste. Y por eso, déjame decirte algo desde lo más profundo de mi espíritu. Felicidades, alma fiel, porque no todos están dispuestos a detenerse y dejar que Dios hable. Porque no todos le dan al Espíritu Santo el tiempo suficiente para revelar sus misterios. Hoy has hecho exactamente eso. Y eso te hace parte de un grupo muy especial. Un grupo que no solo busca a Dios cuando todo es fácil, sino que persiste incluso cuando hay silencio, tormentas, dudas o dolor. Antes de que cierres este video, te pido una sola cosa. Comenta esta frase: yo llegué hasta el final porque sé que Dios aún está obrando. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración de fe, es una señal para mí de que estás entre los que resisten, los que no se rinden, los que siguen creyendo, aunque no entiendan, y cuando la vea, oraré por ti, por tu nombre, por tu camino, por tu fe, porque el mundo necesita más personas como tú, almas que se agarran de Dios, incluso cuando no ven la cuerda. Ahora escúchame con atención, porque esto es muy importante. Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que muchos ya no van a la iglesia, en los que la rutina, el dolor, el cansancio han enfriado los altares del corazón, y es por eso que este canal existe, para encender fuegos, para avivar llamas,
para recordarte que Dios aún habla, aún guía, aún levanta, pero necesitamos de ti. Suscribirte no es solo un clic, es una declaración espiritual, un acto de fe. Es decirle al mundo, yo quiero seguir caminando con Dios cada día. Y dar me gusta no es solo ayudar al algoritmo, es ser parte activa de una cadena de fe. Porque al hacerlo, le estás diciendo a YouTube, este mensaje debe llegar a más almas rotas, a más corazones confundidos, a más personas que, como yo, necesitan una palabra del cielo. Imagínate por un momento que tu me gusta es una semilla que cae justo en el corazón de alguien al borde del abismo. Y por ese simple acto, esa alma decide no rendirse. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Por eso te animo, suscríbete, activa las notificaciones, comparte este video con alguien que necesita un abrazo divino. No te calles, sé un canal vivo del mensaje de Dios, porque el enemigo quiere silencio, pero tú fuiste creado para proclamar. Ahora, respira profundo, deja el celular a un lado y quédate conmigo unos minutos más. Esta música que escuchas no es solo fondo, es un espacio sagrado, es un lugar para que el Espíritu Santo termine lo que empezó. Cierra tus ojos si puedes, levanta tu corazón y repite conmigo desde lo más profundo. Gracias, Señor, por hablarme hoy. Gracias por no rendirte conmigo. Aunque no entienda todo, confío. Aunque no vea la salida, camino. Aunque el mundo grite, yo escucho tu voz. Gracias, porque aún estás obrando, y mientras viva, confiaré en ti. Déjalo todo en silencio ahora, y quédate hasta que este video termine. Porque no se trata solo de escuchar una enseñanza, se trata de sentir a Dios. Y créeme, Él está aquí. Paz en Cristo. Nos vemos en el próximo estudio.